Bueno, consta fundamentalmente de estos 8 módulos que veis aquí y que os voy a comentar un poquito brevemente cada uno de ellos, el porqué de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? A ver, el primer módulo es un módulo de contextualización, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos un módulo de contextualización? Bueno, pues básicamente porque, ahora si tenemos tiempo después lo veremos, vais a ver que aproximadamente el 75% de la gente o de los alumnos que llegan a nuestra formación, ¿de acuerdo? Provienen de fuera del sector. Y además, no solamente es que provengan de fuera del sector, sino que cada uno proviene de sectores o de ramas, áreas muy diferentes. Hemos tenido alumnos de gestión deportiva, de gestión económica, de dirección de eventos, ingenieros, abogados, gente de marketing, diseñadores. Entonces, al final se impone, digamos, el que en ese primer módulo de contextualización sentemos unas bases, ¿de acuerdo? Un marco común que nos valga a todos y a partir del cual podamos, evidentemente, todos crecer y todos tener las mismas oportunidades de entender el resto de módulos, ¿de acuerdo? Si no hiciésemos esto, probablemente cada alumno, pues a lo mejor un alumno se iría antes o se iría después o a lo mejor abandonaría antes o abandonaría después. El objetivo, evidentemente, es que todos os sintáis cómodos y con una base lo suficientemente amplia como para afrontar el resto de módulos, independientemente, como digo, si venís de dentro del sector, pues evidentemente vais a tener algunas partes conocidas, no todas. Si venís de fuera del sector y nunca habéis tenido relación con él, no preocuparos porque precisamente eso está tenido ya en cuenta y para eso es este módulo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es un módulo que es fundamental y evidentemente tiene que ser el primero, ¿de acuerdo? Después tenemos el módulo del Publisher, ¿vale? Este módulo no se instauró hasta la segunda, tercera edición, que básicamente nos dimos cuenta de que estaba como metido en otro módulo, pero que requería de un módulo propio por la importancia que tiene el Publisher, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter ahora ya en debates, que eso quedarán para la formación, para el curso, pero digamos que, y os lanzo ahí una información importante para el que no lo sepa, el publisher, primero, es una de las figuras más importantes porque realmente es quien hace que los eSports no sean como tal un deporte, ¿de acuerdo? Además, son los poseedores de la propiedad intelectual sobre la cual se desarrollan las diferentes competiciones y, por lo tanto, tienen un nivel de importancia y un nivel de, digamos, de dependencia al resto de actores de la cadena de valor con respecto al publisher muy importante, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante dedicarle un módulo en concreto al publisher, que entendáis realmente lo que busca, cómo funciona el poder, digamos, entre comillas y sin comillas, que ostenta dentro del sector, ¿de acuerdo? Y que conozcáis una figura que va a ser fundamental y con la que vais a tener que lidiar sí o sí, como decía anteriormente, independientemente del puesto que ocupéis en los eSports, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nada más empezar, después de esa contextualización, le dedicaremos el tiempo que merece, ¿de acuerdo? Después, bueno, pues después empieza a venir unas asignaturas que yo lo denomino un poco como el exoesqueleto fundamental, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la parte de marketing. ¿Por qué es fundamental? Otro, entre comillas, spoiler u otro tip que os lanzo ya de entrada. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo, actualmente, el 85-90% de los ingresos que se generan en el sector de los eSports vienen provocados por patrocinios, publicidad, etcétera, ¿vale? Por patrocinios y publicidad fundamentalmente. Entonces, la parte de marketing es absolutamente fundamental porque implica, como digo, conocer de dónde vienen los ingresos del sector, ¿de acuerdo? No significa que sea lo único, de hecho ahora vamos a hablar de eso cuando hablemos del módulo de tecnología, no significa que depender tanto de una vía de ingresos sea bueno para el sector, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es cierto es que, uno, es la que nos ha traído hasta aquí y la que ha provocado este crecimiento, ¿de acuerdo? Y dos, que actualmente, como es así el sector, es decir, no podemos prescindir de esta vía, tenemos que entenderlo, ¿de acuerdo? Y muy probablemente, como decía también antes, independientemente de la parte o del perfil que ocupéis en el sector de los eSports, pues patrocinadores vais a tener que buscar y publicidad sí o sí, ¿de acuerdo? Con lo cual será un módulo, como digo, al que le dediquemos mucho tiempo, ¿de acuerdo? Son prácticamente prácticamente son 3 semanas, ¿vale? Y será uno de los más, entre comillas, más fuertes o más importantes, ¿de acuerdo? Siguiente módulo, y no menos importante, es el marco legal de los eSports, ¿vale? A ver, que nadie se asuste, al principio un poco esto es como también el que ha estado en la universidad y dice, esta asignatura es muy difícil. Yo que vengo de, no sé, de marketing o yo que vengo de dirección deportiva o yo que soy diseñador, ¿cómo me voy a aprender todos los aspectos legales de los eSports, ¿no? Esto me va a resultar muy difícil. Todo lo contrario, es decir, no, el objetivo no es que salgáis siendo evidentemente unos abogados, simplemente que entendáis realmente lo que se puede hacer y lo que no para saber hasta dónde podéis llegar y hasta qué límites podéis llegar o no, ¿de acuerdo? Y además tenéis la suerte, ahora hablaremos de los profesores más tarde, que además los dos profesores que tenemos tienen ya
mucho callo y mucha experiencia, con lo cual os lo van a explicar de una manera literalmente divertida, ¿de acuerdo? Y literalmente muy fácil de entender, ¿de acuerdo? Es decir, repito, no se trata de que seáis abogados, no sería ilógico pretender eso en 2 semanas, ¿de acuerdo? Pero de verdad, créeme que es uno de los módulos que más sorprende a la gente por la afinidad, por lo que les gusta, por cómo lo planteamos, con lo cual nada de miedo a un aspecto que a lo mejor en un principio podría parecer como un poco un ogro, ¿de acuerdo? Siguiente módulo que tenemos, módulo de tecnología. Este módulo lo instauramos aproximadamente a partir de la quinta edición, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Tampoco es que salgáis del módulo siendo unos tecnólogos y conociendo todas las tecnologías, ni que seáis expertos en, no sé, en inteligencia artificial, en big data, en blockchain, en realidad aumentada, realidad virtual. No. De lo que se trata es de que entendáis la importancia que tiene la tecnología en los eSports. ¿Por qué? Si recordáis, hace un minuto hemos dicho que en el módulo 3 vamos a ver y vamos a estudiar algo muy importante porque los eSports dependen al 85-90% de sus ingresos de la publicidad y los sponsors, patrocinios, ¿de acuerdo? Bueno, pues precisamente uno de los retos que tiene el sector por delante, y ahí va otro tip, es crear nuevos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y muy probablemente todos esos nuevos modelos de negocio tengan que ver con la parte tecnológica, porque es la que permite realizar un cambio fundamental, ¿de acuerdo? Con lo cual, el objetivo que vamos a tener en este módulo es que entendáis cómo puede ayudarnos la tecnología actual, sea una o sea otra, a poder plantear nuevos modelos de negocio dentro del sector de los eSports para no ser tan dependientes como hasta ahora de esos patrocinios y de esas marcas, ¿de acuerdo? Y de hecho, además es que ahora justamente en esta edición creo que tenemos un montón de ejemplos que vamos a poder ver, porque ahora ya sí que se empiezan a ver muchos ejemplos de cómo la tecnología literalmente está cambiando el modelo para muchos agentes del ecosistema, para clubs, para competiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego el último o el otro módulo que tenemos también que es importante es, evidentemente, la gestión de clubs. Al final hay, como en todo elemento competitivo, pues hay unas competiciones y hay unos clubs. Sin competiciones no hay ecosistema de eSports, sin clubs tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver cómo gestionar un club de eSports. Y específicamente vamos a ver cómo gestionar un club de eSports desde 2 puntos de vista, ¿de acuerdo? El primer punto de vista es desde el punto de vista externo, es decir, cómo gestiono yo precisamente mi relación con la parte externa del club, con inversores, con marcas, con patrocinadores, con otros agentes del sector, etcétera, etcétera, pero también desde la parte interna, es decir, cómo gestiono yo internamente un club de eSports, cómo gestiono la victoria, cómo gestiono la derrota, cómo tengo que gestionar diferentes bueno, partes o divisiones de mi equipo, etcétera, etcétera. No la parte interna y la parte externa de un club, si no se llevan bien, al final da igual que seas muy bueno en una parte y en otra no, porque entonces, pues al final no hay concordancia, ¿de acuerdo? Con lo cual, como digo, módulo muy importante porque los clubs son una figura fundamental del sector y sobre todo porque lo estudiaremos específicamente desde 2 puntos de vista, ¿de acuerdo? Eh, Luego, módulo de gestión de competiciones, ¿vale? Pues lo que os decía un poco antes, es decir, al final, sin competición no hay eSports, ¿de acuerdo? Con lo cual también vamos a ver cómo se gestionan las competiciones. Vamos a ver qué es una competición, cómo se trata la competición como un producto, ¿de acuerdo? Esto es absolutamente fundamental. Al fin y al cabo, esto no deja de ser un producto quizás de entretenimiento, deportivo y demás, pero no deja de ser un producto, con lo cual tenemos que tratarlo de esa manera, cómo se prepara un producto, cómo se trata con los diferentes actores que lo conforman, bueno, cómo se gestiona a nivel de calendarios, a nivel de comunicación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí sobre todo también lo vamos a ver entre comillas, desde 2 puntos de vista. Es decir, lo vamos a ver desde el punto de vista quizás más profesional y más amateur. ¿Por qué queremos hacer esta distinción? Bueno, pues porque está bien ver cómo funciona a lo mejor una gran entidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero lo más probable, siendo realistas, es que una de dos, o vosotros estéis ya en el sector y queráis hacer vuestras competiciones y evidentemente vais a comenzar a un nivel, entre comillas, amateur, ¿de acuerdo? O porque ahora mismo, pues como toda base, lo profesional es menos amplio que el amateur, con lo cual probablemente a lo mejor os toque entrar a participar en competiciones amateur o vuestro trabajo se desempeña en competiciones amateur y tenéis que conocer las diferencias que hay entre una y otra, ¿de acuerdo? También veremos diferencias entre competiciones a nivel online, competiciones a nivel físico, que ya por fin empezamos a retomar otra vez la normalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, también un módulo muy importante. Y luego, a nivel de financiación, tenemos el módulo 8, que es un módulo que realmente surge por petición propia de los alumnos. Es decir,
los alumnos en las diferentes ediciones nos iban diciendo, oye Rafa, pero yo ahora sé mucho de eSports, me parece perfecto, fantástico, pero ahora quiero empezar un proyecto, quiero hacer esto y aunque me sé la teoría, yo no tengo dinero para empezar a ejecutar todo ese conocimiento que he adquirido, ¿no? Bueno, pues para eso está ese módulo, ¿de acuerdo? Es decir, el módulo de financiación lo que nos va a permitir es entender diferentes mecanismos para que podamos empezar a poner en marcha nuestros proyectos de eSports o los proyectos que ya se estén llevando a cabo para saber cómo monetizarlos de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Y este es el último módulo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues como veis, es un temario bastante intenso para el tiempo que tenemos, que son aproximadamente 4 meses, y todo esto con muchísimo más nivel de detalle y en profundidad es lo que veremos durante toda la formación, ¿de acuerdo? Lo siguiente que os quería comentar, que creo que también es importante, como decía al principio,